cosas que vamos a ver en retina y en oftalmología que pueden tener un impacto importante en la vida del paciente en literal, en que el paciente se te puede morir, ¿vale? Entonces, tiene una incidencia de 1 en 8,5 por cada 100.000 habitantes, solamente el 1 al 2% va a ser bilateral, va a tener un predominio en hombres sobre mujeres, principalmente va a ser en pacientes mayores de 80 años de edad y la mayoría de estas oclusiones van a ser en mayores de 40 años. Cosas importantes o cosas a destacar, no todos los pacientes van a ser pacientes mayores. Hay muchos pacientes que van a ser pacientes jóvenes y en eso también tenemos que destacar que si recordamos, una oclusión arterial es algo similar a un stroke, a un EBC, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un paciente menor, un paciente de menos de 40 años, un paciente joven que tiene una oclusión arterial, también tenemos que pensar que puede tener otras cosas, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a hablar de las oclusiones arteriales no relacionadas a arteritis, ¿vale? Porque una de las cosas que tenemos que hacer en cualquier paciente que tiene una oclusión arterial es que tenemos que descartar que no sea una arteritis de la temporal. Porque hay una gran asociación con esto. Sabemos que la arteritis de la temporal lo vamos a tratar con esteroides. Responden bastante bien a los esteroides, es una enfermedad autoinmune. Tenemos que hacer la biopsia de la temporal. Recordemos que no siempre va a tener los gránulos en la parte de la arteria de la temporal, te puede salir la biopsia normal y eso no significa que no lo tenga, ¿vale? Pero entonces, ahorita nos vamos a enfocar más a la parte vascular, a la parte no inmune, a la parte oclusión arterial, no arterítica, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a pensar en otras cosas. Sí, si ustedes me preguntan, sí, lo primero es descartar que sea arterítica o no arterítica, ¿no? La parte de ser arteritis la temporal y todo lo que ya platicamos. Pero vamos a pasar de esto, ¿vale? Entonces, ya, oclusiones arteriales. Vamos a tener esta parte de aquí, asociado principalmente a una pérdida de la visión. Muchas veces, bajo un ojo no experto, aquí este ojo no se ve tan mal, ¿no? Porque a diferencia de, no sé si ya vieron oclusiones venosas, pero a diferencia de las oclusiones venosas, no es tan llamativa, güey. Si estás revisando a este paciente, puede ser que lo que tú estás viendo digas como que, bueno, pues no se ve tan mal, o sea, se ve rara la retina, pero no se ve tan mal, a diferencia de una oclusión venosa, que en una oclusión venosa pues vas a verles las hemorragias se inflama en los cuatro cuadrantes, vas a ver que se ve muy aparatosa, cosa que no sucede así en las oclusiones arteriales. Y aparte el paciente pues es una baja visual súbita, indolora, severa, monocular, generalmente, ya platicamos de que nada más el 1 al 2% van a ser bilateral. Entonces, toda esta parte te dice como, bueno, entonces, ¿por qué el paciente no ve si no te ve tan mal? ¿Qué es lo que está pasando acá? Recordemos que aquí también hay un edema intracelular, que es por eso que la retina palidece, y que recordemos que los vasos de la retina van a nutrir, perdón, la retina interna. Entonces, por eso también en esta parte de acá, lo que vamos a tener un poquito más es de la famosa mancha rojo cereza que hemos leído y hemos visto en todas las bibliografías. Cada que leemos oclusiones arteriales, vamos a encontrar eso. Entonces, cuando estamos hablando también de todo esto, tenemos que recorrer estas partes, la amaurosis fugaz. La amaurosis fugaz es una isquemia aguda transitoria, es algo que le va a tener baja visual en rápido, en súbito y regresa rápido. Entonces, es un riesgo del émbolo. Esa parte es un riesgo por un émbolo. Esa parte ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también es más común en mujeres y todavía más común en pacientes que usan, en mujeres en edad reproductiva y todavía más común en mujeres en edad reproductiva que usan anticonceptivos. Entonces, todo esto son las cosas que nos van a orientar a diferentes diagnósticos, ¿vale? O nos tienen que llevar a diferentes diagnósticos y al momento de valorarlos, pues pensar en qué le está pasando a mi paciente y qué podemos hacer por él. Como es una oclusión arterial, va a tener una baja visual importante de cuenta dedos APL en más del 75% de los casos. El NPL realmente es raro. Cabe destacar esta parte porque al momento del seguimiento, ahorita lo vamos a platicar también, sabemos que al asociarse con EBC, vamos a tener pacientes
que con un tiempito después pueden mejorar una línea, pueden mejorar un tantito más. El paciente dice, sí, ya veo un poquito mejor, güey, pero es que no te has atendido, te vas a morir. ¿Me explico? Por eso es que mejora en una semana. Lo vamos a ver un tantito mejor. Tiene tendencia a mejorar sin tratamiento porque ahorita vamos a hablar de las opciones de tratamiento que tenemos. ¿Vale? Entonces, vamos a tener defecto pupilar aferente, podemos tener rubiosis en raras ocasiones, pero puede suceder. Entonces, si ya vieron oclusiones venosas, ¿por qué en las oclusiones arteriales no tenemos rubiosis en las oclusiones venosas? Sí. Alguien que me diga. Yo no los conozco, así que podemos dejar a los Porque, jefes decidir quién puede participar, quién participa. porque en una oclusión de arteria se supone que hay muerte celular, ¿no? En la mayoría de los casos que impide que se liberen los factores bronquiogénicos, a diferencia de la oclusión venosa, donde sí las células persisten y pueden producir factor de crecimiento endotelial vascular. Ujú. Que eso se asocia con la hipoxia y la isquemia, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante, porque entonces, así como cuando estamos hablando de retinopatía diabética, cuando estamos hablando de degeneración macular relacionada con la edad, cuando estamos hablando de oclusiones, cuando estamos hablando de todo esto, mande Diego. Yo solo quería mencionar respecto a lo que la pregunta que hacías. De hecho, yo encontré que sí podía haber presencia de rubiosis, no en todos los casos, y que de hecho, por ejemplo, se asociaba como a la gravedad, ¿no? Por ejemplo, a estos casos en donde había una obstrucción mucho más grande, y sobre todo también se asociaba a la presencia de presión intraocular elevada. Y justo, tienes toda la razón. Te digo, acá ponemos que hasta un 18% son los que van a presentar rubiosis, a diferencia de los pacientes que tienen oclusiones. Recordemos que cuando hablamos de cuando hablamos de oclusiones, generalmente en automático intuimos que estamos hablando de oclusiones venosas, ¿no? Entonces, sí, sí puede pasar, sí es algo que sucede, sí es algo que, pero la verdad es que no es ni tan rápido ni tan severo como sucede en las oclusiones. Un glaucoma neovascular por oclusiones arteriales, rarísimo, ¿no? Entonces, sí es algo que puede pasar, como platicamos, o sí es algo que existe y está descrito, pero es bien raro, ¿vale? Entonces, como dijo el otro compañero, pues esa parte es importante de pensar en isquema, pensar en necrosis, pensar en hipoxia, porque entonces tejidos que no están, que no son vitales, que no están vivos, no te van a producir factores bronquigénicos, ¿vale? Entonces es lo que platicaban también el otro día en la parte de retinopatía diabética. Entonces, cuando tenemos retinopatía diabética, la retina periférica, que ya está más isquémica y que tiene muchísimo tiempo isquémica, esa pues es la que menos te va a producir VEGF, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, pues ya desde hace mucho tiempo no está vascularizada, es tejido que ya no te sirve, ¿no? Vale, súper. Entonces, en todo esto repetimos, esto es lo que para mí vale mucho la pena recordar, la parte de que puede ser que el fondo de ojo no se vea tan mal, puede ser que el fondo de ojo no tenga tantos hallazgos o tantas características que nos orienten a algún diagnóstico, alguna sospecha o un algo, pero tenemos que tener el ojo clínico de que el paciente, nosotros no lo vemos tan mal, pero el paciente ve muy mal. ¿Me explico? Entonces es una baja visual súbita, indolora, severa y monocular generalmente. ¿Vale? Entonces eso es lo que nos empieza a, a orientar a una oclusión arterial. Lo mismo acá, ¿vale? ¿Podemos tener oclusiones arteriales crónicas? Sí, completamente. Como platicábamos ahorita, eso nos va a dar una atrofia óptica, vamos a tener atenuaciones de las arterias, podemos tener colaterales de las ciliorretinales, cambios en el EPR, lesiones algodonosas. Platicábamos que la neovascularización es bien rara, 1,8%. Entonces, son pacientes que se ocluyeron hace mucho tiempo, saben que no ven, pero no saben por qué. Muchos de los hallazgos ya la retina no se va a ver tan pálida, ya todo esto, entonces son como diagnósticos o cosas a tomar en cuenta para poderle explicar al paciente cuál va a ser su pronóstico también, ¿vale? Son pacientes que ya no tienden a la mejoría. De repente se me para la presentación, ya no puedo. Ah, aquí está. Entonces, podemos tener oclusiones de rama arterial, también podemos tener oclusiones de rama.
Entonces, todas estas oclusiones de rama, la verdad es que bajo la misma tendencia, lo que tenemos que empezar a sospechar es eso, ¿no? Es una baja visual de una sola parte, un defecto campimétrico. Lo mismo acá, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo que decíamos hace rato. Al tener Cuando estamos viendo oclusiones venosas, estamos viendo que en las oclusiones venosas, en el OCT, vamos a encontrar grandes cambios, retinas con grosores maculares muy importantes, vamos a encontrar quistes muy altos, vamos a encontrar todo esto, ¿no? Entonces, sabemos que en las oclusiones venosas, todo esto lo que nos va a decir es, tenemos edema extracelular, ¿no? Cuando estamos viendo oclusiones arteriales, todos estos espacios hiperreflécticos y el PAM, lo que nos está diciendo es que tenemos edema intracelular, ¿vale? Entonces, este edema intracelular no te va a responder a antiangiogénicos. El edema intracelular no te va a responder a algún otro tratamiento. Entonces, actualmente, o al menos en la última revisión que yo hice, no había todavía un tratamiento que te ayude propiamente para eso, ¿vale? Entonces, esto ya te está hablando también de factor pronóstico y por qué es que sucede esto así. Porque el edema no está entre los tejidos, está dentro de las células. Entonces, por eso es que es un daño tan importante, tan persistente y tan difícil de seguir, ¿vale? Exacto. Entonces, realmente, pues la célula, la que ya está súper dañada, ya el tejido tal cual. Por eso no es como la parte del seguimiento del pronóstico para el paciente, pues ya, no es bueno, ¿vale? Lo mismo que estábamos platicando ahorita, pérdida visual del campo visual, puede tener buenas agudeces visual y colaterales arteria-arteria. Tan, 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 me falla el pinche. Discúlpame, no sé. Ahí está. Entonces, Hollenhorst. Toda esta parte de los émbolos de colesterol, las placas de Hollenhorst, son visibles en algunos pacientes. No van a ser siempre y no van a ser durante todo el transcurso de la enfermedad, porque puede migrar. ¿No? Entonces, tenemos diferentes tipos de émbolos. Podemos tener émbolos de calcio, podemos tener émbolos de grasa, podemos tener émbolos sépticos, podemos tener por metástasis, podemos tener muchas cosas. Al final todo se traduce en se te tapa una arteria, ¿no? Entonces, esta parte de aquí es algo que es una pregunta común cuando retiran en los diferentes hospitales, en los diferentes servicios, ¿cómo se llama esto? Generalmente, o lo que se dice la bibliografía es que la placa de Hollenhurst es de émbolos de colesterol, no así de otros tipos de émbolos, pero es una pregunta normal, es una pregunta habitual y aunque no está bien realizada, esa es la respuesta que esperamos, ¿vale? Este casito, ¿qué quieren que tiene? Creo que está abajo dice, pero Una mixta de arteria central y vena central de la jardina. justo. Entonces, esto ya nos habla de requerimos tratamiento, no requerimos tratamiento, podemos hacer unas cosas, no deberíamos de hacer nada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué le harían, qué no le harían, qué piensan? Mandarlo a urgencias. Yo creo que Mandar, primero es la parte sistémica, ¿no? Porque este paciente pues, tiene alto riesgo de morirse. justo. Entonces, como oftalmólogos y como retina, muchas veces pensamos más en el ojo que en todo lo demás que tiene pegado el ojo. O sea, el cerebro, la cara, el cuerpo, todo lo demás. En oftalmo tenemos la tendencia a pensar más en el ojo que en el resto del paciente. Entonces, como tenemos la tendencia de pensar más en el ojo que en el paciente, este caso para mí es muy importante. Porque entonces una vez que nosotros empezamos a ver fondo y empezamos a ver todo esto tan aparatoso, decimos, pues pídele un OCT. ¿Para qué, güey? ¿Me explico? Perdón, ¿eh? Una pequeña urgencia del hospital. 5 minutos, 3 segundos.
Una disculpa. Entonces, em, como dicen ustedes, muy acertadamente, y qué bueno que están pensando así. Aquí, este paciente, lo que nos interesa en este momento es que la probabilidad de muerte es alta, ¿vale? Entonces, si tenemos una oclusión mixta, no tenemos que pensar en la oclusión mixta en este momento. Primero la valoración de medicina interna, primero que lo valoren en urgencias, primero que lo valoren por cualquier otra cosa, porque aun cuando tuviera grosor macular de 800 micras y que, espacios hiperreflécticos que le involucran el área fibular, güey, se te va a morir. Antes de que le termine su tratamiento, se te va a morir. Y en este caso en particular, hay diferentes opciones o diferentes cosas que se podrían hacer como, como tratamientos, ¿no? Oclusiones de las arterias silorretinianas. ¿Qué síndromes ustedes pensarían en un paciente con una oclusión de la arteria silorretiniana? Ya lo deben haber leído, es algo, pregunta clásica también. Susac. Susak, ¿algo más? Autoinmunes, antifosfolípidos, cualquier cosa que te afecte la coagulación. em, Lupus, todo eso te puede dar oclusiones de la arteria silorretiniana. Entonces, este es el tipo de paciente que sí te va a hacer baja visual, porque recordemos que la silorretiniana te nutre toda la parte de la fobia, ¿no? Y todo el resto de la retina, pues se ve no tan mal, ¿no? O sea, realmente puede no verse tan mal. En este caso en particular, parece que tengo la imagen mal, porque lo que se ve más vascularizado es lo del centro, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, ¿no? Sí, Más en la Y FAR. más que en bien la ahí otra es conserva lo de diferente. la cilia retiniana. Así es, justo. También en la FAR, ¿no? Realmente aquí, en los primeros tiempos de la FAR, eso es lo que se ve vascularizado, porque recordemos que la silorretiniana viene de la coroides, ¿no? Entonces se ocluyó todo, pero la silorretiniana es la que está perfundida para modificar esta presentación. ¿Qué es esto? ¿Qué opinan? ¿Qué estamos señalando acá? Mm, Si quieren, ya sé que ya parecen vieron, las áreas de isquemia que nos habías comentado hace rato. justo, ya vieron OCT con César. Interna, ¿Mande? creo que es la nuclear interna, ¿no? Que está hiperrefléctica. Ajá. La mercurio está hiperrefléctica y esa parte es bien importante, porque entonces lo que tenemos aquí Una PAM. es una Napam. PAP. Así es. Entonces nos tienes que empezar a pensar en otros diagnósticos, en otras cosas. Em, Son cositas que tenemos que empezar a diagnosticar y empezamos a ver y que nos hablan de lo mismo. Oclusiones pequeñas. Y vamos a tener otro diagnóstico que espero que esté en la presentación, que es la neuropatía. Ay, el dato se los paso al rato, porque sí, igual, es algo muy similar. Oclusión de la arteria oftálmica. En este caso, va a ser más aparatoso, va a ser más isquémico. Ese sí puede ser doloroso, puede tener la angina oftálmica. Entonces, igual, baja visual súbita, unilateral, ese sí puede doler. Entonces son las cositas que también lo diferencian de la oclusión de la arteria central, de la retina, de la oclusión de la arteria oftálmica. Para mí, a partir de aquí, es lo que me interesa más que se lleven. Todo lo demás al principio, con que se queden con que las oclusiones, luego que ya saben de que lo tienen que mandar a urgencias, pero en esta parte de aquí, a partir de esta diapositiva, es súper importante. En este estudio del registro del iris, lo que hicieron es cuántas de las oclusiones de arteriales, ya sea transitoria, ya sea de rama, de la central, se evaluaron más de 200,000 oclusiones en los registros y empezaron a ver por edad, empezaron a ver por género, empezaron a ver la asociación con diferentes cosas
Entonces, en esta partecita de aquí, lo que nos indica o lo que nos importa es que hay diferentes cosas que te van a orientar al diagnóstico, al seguimiento, al pronóstico del paciente y que tienen tendencia también en el género, como lo que platicábamos hace rato. Entonces, se pueden ocluir los dos ojos, como platicamos, se pueden ocluir principalmente ojitos derechos. Podemos, en algunos de los registros, como es un registro del iris, pueden nada más no tener el ojito que se ocluyó, pero lo que nos dice es, hay que sospecharlo, hay que pensar en esto. Entonces, hablando de mujeres en transitoria, en parcial, en derrama o en central, principalmente en mujeres de los que vamos a encontrar muchas más es en transitoria asociado a eso, dependiendo de la edad que tenga el paciente. Entonces, van a haber pacientes que jóvenes en edad reproductiva que usan anticonceptivos orales, que es lo que le baja visual unilateral y sabiendo que en la medicina existe la tendencia a como a hacer menos, cuando llega una mujer a urgencias, esa parte nos tiene que llamar mucho la atención porque sabemos que muchas de estas pacientes van a tener oclusiones transitorias, o sea, la tuvo un ratito, pero cuando llegó a urgencias la paciente ya está bien. Entonces, son de ese tipo de pacientes que son de, no, pues es que se peleó con el esposo y como se peleó con el esposo, le dijo que ya no veía de un ojo y pues la trajeron a urgencias, pero no tenía nada. Güey, espérate, ¿cuántos años tiene? 30. ¿Y usa contraceptivos? No sé, no le pregunté. Güey, espérate, la paciente ahorita saliendo se puede morir. ¿Me explico? Porque muchos de los pacientes en edad reproductiva que tienen todo esto pueden tener oclusiones transitorias y nosotros no darnos cuenta o no pensarlo, ¿vale? Entonces, si hay algo de lo que se tienen que llevar en esta clase es, uno, baja visual única, baja visual súbita, perdón, indolora, unilateral y severa. Piensen en oclusiones arteriales. Más si en el fondo no lo ven tan mal. Dos, mujer joven en edad reproductiva, mujer joven en edad reproductiva con uso de anticonceptivos orales y baja visual unilateral y transitoria. Piensen en oclusión arterial transitoria asociada a anticonceptivos orales. ¿Vale? Hay las optociliares y vasos colaterales. Por si no los habían visto en algún momento, también cómo lo diferencian de los neovasos. ¿Qué características tienen los neovasos o qué características tienen los ciliorretinales y los vasos colaterales? Los neovasos se proyectan hacia el vítreo. Muy bien. Y ya, hay muchos de nosotros que a lo mejor en el R, porque según yo aquí hay R2 y R3, em, no alcanzamos a ver la parte de la anteriorización de las estructuras. ¿Qué otras cosas tienen? ¿Cuál es la forma de una ciliorretiniana y cuál es la forma de un neovaso? Un neovaso se ve más como en penacho y Como un un pene. lateral se ve como ramificado. Así es. Como en cortito, aparte la estructura del vaso se ve como más durecito, más como un vaso de características similares a los normales, pero en cortito y tortuoso. Hay algunos que hacen incluso como pequeños loops, ¿no? Que todos esos pueden ser como vasos octociliares. A diferencia, como dice Ezequiel, de los otros que son como un penachito, como en forma de tipo coral, como si fueran como un helecho. Algo así, y eso también nos puede ayudar a nosotros de saber, no, no mames, tiene neovasos, dale panfotocoagulación, ¿no? Cosa que no es así. Lo mismo acá, ¿no? Lo mismo. Vasos colaterales y vasos ciliares. En la estructura en el OCTA y en el OCTA y con flujo. Estudios complementarios, ¿qué más le pedirían? Aquí tenemos la placa de Hollingworth, creo que esta misma imagen la usamos en la clase de FAR. ¿Se acuerdan? Sí.
Entonces, ¿nos sirve la FAR? Sí, es útil, bastante útil. Nos puede decir esto, aparte en el retraso vascular, como aquí ya apenas estamos empezando a tener flujo en el segundo 30, ¿no? Entonces esto ya nos orienta un tantito más a la parte de la oclusión arterial. 341 segundos, o sea, ya más de 5 minutos. Y apenas estamos empezando a tener acá flujo laminar. Lo que estábamos platicando hace rato de la PAM. Entonces, en oclusiones completas o en oclusiones incompletas, podemos tener lo mismo. Todos estos espacios hiperreflectivos de la retina los vamos a ver como que es el edema intracelular, los podemos encontrar de estas maneras, ¿vale? Ahorita lo otro que me gustaría llegar, bueno, lo que ya platicamos, arteritas y células gigantes. Esta parte. Esta parte también es bien importante. ¿Quién de ustedes quiere hacer oculoplástica? Ok, nadie. Héctor. Vale. Entonces, los que quieran hacer oculoplástica, en el Congreso de la AMR de hace 2 años, 3 años, se hizo una encuesta. Preguntaron cuántos retinólogos habían tratado complicaciones por rellenadores, no sé cómo se puede decir en español, pero con rellenadores faciales. ¿Cómo? Con ácido Rellenos. hialurónico. Rellenos. Rellenos, como se llamen, güey. Entonces, esta parte es bien importante porque más del 70% dijeron que sí. Entonces, esto es una causa de consulta en retina cada vez más común. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Pues la hialuronidasa se puede poner en retrovulvar. Todo esto van a tener, teóricamente, menos de 5 minutos para hacerlo, o sea, para detectarlo, diagnosticarlo y tratarlo. O sea, este pedo lo tienen que tener aquí presente y el medicamento disponible. Porque es una de las complicaciones importantes que el paciente llegó por quererse ver bonito y ahora no ve nada. Entonces, es algo muy importante de la consulta de oculoplástica, ¿vale? Aquí yo Y les voy a dar, una pregunta, ¿y aún cuando se les ponga retrovulvar, sí les penetra? no necesariamente, ese es uno de los grandes problemas. La verdad es que como no, al menos, como es una urgencia, y que tenemos 5 minutos, al menos yo no encontré tampoco como un estudio prospectivo, multicéntrico, doble ciego, porque es una complicación. Entonces, estudiar complicaciones, aparte de que está mal, o sea, un protocolo, un comité de ética como el de la Margarita, no te va a probar que les ocluyas ahí la arteria central de la retina para ver si responden a la hialuronidasa, ¿no? Pero entonces, probabilidad de mejora, en esa ocasión, cuando se hizo la encuesta, recuerdo que presentaron el caso, dijeron como que miren, mi paciente respondió, no recuerdo qué tanto mejoró, pero fue como, güey, sí es algo muy común y cada vez más. Entonces es algo a tomar en cuenta. No van a responder al 100%, ¿vale? Gracias. No a ti. Entonces, ¿cómo vamos a abordar esto? Primero, la primera parte, lo que platicamos al principio, descartar arteritis de células gigantes, arteritis de la temporal. Vamos a realizar el Doppler carotidio más el eco. Esto nos va a ayudar a buscar los émbolos. Recordemos que también otra de las cosas que tendríamos que descartar teóricamente, no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer el médico internista porque lo tenemos que mandar para allá, es la parte perdón, de la FA, fibrilación auricular. Entonces, son otro de las causas que te pueden mandar émbolos. Entonces, son otra de las cosas que se tienen que tratar, son otra de las cosas que el paciente tiene que llevar el seguimiento, que a lo mejor no va a ser por nosotros, pero al ser un equivalente a un stroke, son las cosas que se tienen que tratar con este paciente en el momento, ¿vale? Por lo mismo vamos a hacer el eco transtorácico, el eco transesofágico y evaluar los estados de hipercoagulabilidad. Alguien que se recuerde la tríada de Virchow. Esta sí. Hipercoagulabilidad y lesión endotelial. Sí, muy bien.
Yo sí que les había dicho que no les iba a preguntar tanto, pero pues esta clase, la neta, es em, de las pocas en las que pueden hacer algo por la vida y no tanto por la función del paciente, ¿vale? Entonces, tratamientos para las oclusiones arteriales, que orientadas al ojo, ¿no? Obviamente. ¿Qué opinan? ¿Qué le hacemos? Mandarlo a urgencias, como dijeron hace ratito, tienen toda la razón. Oiga, doctor, pero me voy a quedar sin ver entonces. Nada más me va a mandar a urgencias. Me van a presentar con el doctor Aguilar. Habían unas maniobras, no sé qué tanto se utilicen, opresión, oprimir el globo ocular y también una paracentesis para Ujú. intentar cambiar las presiones y que bote el émbolo. Muy bien. ¿Qué más? Gracias, Rafa. Pues es que teóricamente todo debería de ser antes de 4 horas y la mayoría de los pacientes pues no llegan 4 horas después de que les pasó, ¿no? Entonces, si hay como maniobras, si hay como cosas, por ejemplo, el uso del carbógeno y lo del masaje, como comentaba Rafa, pero pues no se ha demostrado que tengan función, pero sobre todo por eso, ¿no? Por el tiempo en el que llegan los pacientes. Sí, yo leí que también, o sea, que generalmente después de que se ocluían, que se supone que actuaba como, pues como afectaba la retina interna, que las células responden como el tejido cerebral, entonces que aproximadamente como en 15 segundos y eso ya estaban teniendo como mucha isquemia, entonces que extrañamente o raramente algún paciente iba a poder recuperar la visión de todas las células que ya se habían como muerto, Que pero se enfríe, que sí. igual iba a depender como de si era una con oclusión como completa o con Completa, incompleta. oclusión transitoria. Ujú. Y que sí se podían hacer algunas maniobras, pero prácticamente era como intentando hacer algo, aunque realmente no se iban a tener como buena respuesta y solo era como para prevenir que siguiera existiendo daño, no tanto como para ya tratar el daño que ya se había presentado. Y sí, como bien lo dijeron, que podíamos hacer como presión durante 10 minutos con el Goldman, el de 3 espejos, y que debíamos como hacer la presión hasta que viéramos el pulso y que si no lo veíamos, pues teníamos que apretar otro poquito. Ujú. Y que si no teníamos como tan buena respuesta, hiciéramos igual presión, después dejáramos descansar durante 5 minutos e intentáramos volver a hacer la presión. O si no veíamos tan buena respuesta, podíamos hacer paracentesis, aunque decían que varios protocolos como, o varios artículos decían que era mayor el riesgo de infección o de alguna otra situación y no tanto se obtenía como realmente un buen beneficio, que incluso ese tipo de situaciones, pues las habían, ya tenía mucho tiempo que las habían comentado y no había como tantos estudios que demostraran realmente que sí funcionara. Justo, exactamente. Muy bien. Muchas gracias, Marisol. Entonces, si estamos hablando de esto, ¿qué es lo que requeriría un tratamiento óptimo? Un tratamiento óptimo tendría que aumentar la oxigenación, incrementar el flujo sanguíneo, revertir la obstrucción y prevenir la lesión hipóxica. ¿Tenemos un tratamiento, como dice Marisol, que cumpla con todo esto? La verdad es que no. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir la Academia Americana del Corazón asociado a al stroke? Entonces, nos va a decir estas dos maneras o estas dos vías de lo que vamos a empezar a hacer. Lo que dijo, ah, ay, ¿cómo se llama? Diego, perdónenme. Lo que dijo Diego. Tendría que llegar realmente dentro de las primeras 4.5 horas para empezar a considerar TPA intravenoso. Esta parte es bien importante porque empiezas a considerar, según la Academia Americana del Corazón, que obviamente ellos no saben nada del ojo, te dicen, hay que empezar a ponerle esto. Vamos a empezar a hacer aquí y intervenimos al paciente y le ayudamos y le vemos qué pues, le podemos ayudar. Obviamente lo que ya platicamos, ¿no? El diferenciar entre arte de células gigantes y la no arterítica. Entonces, toda esta parte de que ya que tenemos el diagnóstico, todo esto no está comprobado, ¿vale? Entonces, al no tener un tratamiento comprobado con TPA intravenoso o TPA intraarterial,
todo esto va a ser bien controvertido y bien difícil, porque cuando empezamos a leer protocolos de, de tratamiento con TPA intravenoso y intraarterial, nos damos cuenta de que los pacientes que se les hizo por parte de esto, aparte de que no mejoraron la visión, aparte les dio un EBC. Muchas de las bibliografías lo que nos dicen es, sí sangró, pero poquito. O sea, sí le sangró la cabeza, pero ni tuvo síntomas, nada más lo encontramos en la tomografía. No, una lesión nueva que no tenía antes. Sí, güey, pero, o sea, tú le acabas de hacer algo a un paciente que no te va a mejorar. Lo metiste a quirófano para meterle un medicamento que sabías que no era probable que no le ayudara y aparte ahora tiene un EBC. Entonces, toda esta parte es algo que se está estudiando y ya se estudió en diferentes estudios. Entonces, en diferentes protocolos, podemos decir, mejor dicho. Entonces, terapia trombolítica en oclusión de la arteria central de la retina en un sitio, en multisitios, ¿vale? La diferencia en 3 meses de los pacientes que recibieron trombólisis con o sin, los resultados no concluyentes. No es mejor hacerles que no hacerles, ¿vale? Entonces, como no hay un beneficio obvio, lo que aquí dicen es, necesitamos comparar trombólisis contra placebo. Estudio de 2020, de 2024, realmente, de enero del 2024, de todo esto. Entonces, es algo bien controversial la parte de qué le vamos a hacer. Que yo les diga en este momento, no, pues pícale el ojo y dale una bolsita, porque también esa parte de darle una bolsita que respire ahí dióxido de carbono, eso va a hacer que haga vasodilatación, entonces como va a hacer vasodilatación, va a pasar el émbolo y el paciente va a mejorar. O la otra de, no, pues dale llaga al trombo, entonces como le vas a dar llaga al trombo, pues entonces el trombo se va a ir. O no, pues dale llaga al vaso, para que entonces como le vas a romper el vaso se va a romper, entonces el trombo va a volar, se va a salir y pues va a mejorar ahí la circulación. Pues ahora tiene HB, tiene ruptura de la retina, tiene un DR, entonces es como, güey. No, pues dale una paracentesis, pícale ahí para que le saque volumen, entonces como le bajaste el volumen, porque si se dan cuenta las dos cosas son contrarias, ¿no? Porque te dicen, hazle una paracentesis para que le baje la presión, entonces como le baja la presión, le sube la presión de perfusión, y como le sube la presión de perfusión, por lo tanto la retina se oxigena. Ah, no, mejor pícale el ojo para que le suba la presión del ojo, y como le sube la presión del ojo, el trombo avanza, y como porque le subiste la presión. Güey, entonces se la subo, se la bajo. No. No sabemos, nada de esto funciona, nada de esto tiene evidencia científica que nos diga o que esté respaldada para el tratamiento correcto de una oclusión arterial, en cuanto estemos hablando del ojo, ¿vale? Entonces, bajo la no beneficio obvio del tratamiento más puntual o más agresivo con una trombolisis, la verdad es que, ¿qué se le puede ofrecer a un paciente para la oclusión arterial de la retina? Está muy limitado. Para esto también se intentó el protocolo Eagle. ¿Alguien de ustedes ha escuchado el protocolo Eagle? Probablemente Diego es el que desde la red me contesta los protocolos. Eagle es el de extracción de catarata en de glaucoma. El glaucoma no Perdón, existe, estamos hablando de retina shishi. Entonces, es el de el Rino. protocolo Eagle, lo que nos retinol. dice aquí y la parte importante de aquí que les estamos poniendo en el abstract es tratamiento intraarterial con fibrinolisis. ¿Qué es la parte que nos dice? ¿Qué es la conclusión, perdón? En este estudio, lo que nos dice es, no funciona. De hecho, lo tuvieron que parar antes porque tenía más efectos adversos el darle terapia intraarterial con fibrinolisis contra tratamiento conservador. Entonces dijeron, ok, pues vamos a hacer un análisis secundario para ver cuáles son los factores que tiene el paciente que lo hace que no responda. Ah, pues tampoco encontraron nada. Entonces, tampoco hay cosas sistémicas, no tenemos cosas estructurales, no tenemos algo de características del paciente que funcione como un factor de riesgo para la no respuesta a la fibrinolisis o al tratamiento intraarterial. Entonces, esto nos dice desde el 2010
No sabemos qué podemos hacer, no sabemos ni podemos recomendar la fibrinolisis como tratamiento para las oclusiones arteriales. Además, eso de que decía que es como muy complicado de hacer en términos de, pues, tanto técnica como Claro, de que completamente. necesita un equipo multidisciplinario que esté ahí al momento, ¿no? Sí, man. ¿Saben cuánto tiempo, según estudios de primer mundo, toma hacer un cateterismo en una ABC? El tiempo puerta aguja. ¿Se acuerdan? ¿Alguien que ustedes debe que haya llevado a la ACLS? ¿No era menos de 6 horas? 90 minutos. Son Era 120 1.5 minutos. horas, ¿no? El aguja era 1.5 horas, ¿no? 90 minutos. Muy bien. Gracias, Adrián. ¿Saben cuánto tiempo tarda contactar un oftalmólogo? No estamos hablando de que lo diagnostiques y lo trates, güey. Hay un estudio que dijeron, güey, en oclusiones arteriales, ¿cuánto tiempo nos toma contactar un oftalmólogo? 103 minutos. Nada más para que contestemos del perro celular. Entonces, todo Y esto te luego lleva la unifila y todo. exactamente de que, güey, es que tienes que ir a tu unidad. ¿Dónde está tu referencia? Entonces, El fin de toda esta semana, men. parte es bien difícil de tratar, toda esta parte es bien difícil de concientizar. Y realmente, por eso también, una de las cosas es que, justo, todas esas cosas de que no, pues es que Iván lo regresó porque no tenía nada. Entonces, todas estas cosas son las cosas que a nosotros nos dicen. Realmente, hay muchas cosas que van a ser barreras para que el paciente le pudiera ir medianamente bien porque como ya platicamos, tampoco vamos a tener un tiempo de tratamiento, no vamos a tener todo esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Aquí en este dispositivo nada más lo que les puse es eso, el estudio se tuvo que detener por cuestiones de seguridad, porque se dieron cuenta de que los pacientes les estaba yendo peor porque les estaban pasando fibrinolíticos. El tiempo del inicio de los síntomas con la terapia era de más de 10 horas. Lo que estamos platicando ahorita, estamos hablando de 90 segundos, digo 90 minutos. Intervenciones en oclusiones arteriales no arteríticas, lo que platicamos, ninguna tiene evidencia científica suficiente como para que digamos que alguna de estas medidas, que es el masaje, la inhalación de oxígeno, la expansión, anticoagulación o cualquier otra cosa, ayude. Entonces, no tenemos una recomendación completa. Estos tres son protocolos que se están haciendo em, con respecto a la alteplaza intravenosa. Entonces, los tres están en la última vez que lo revisé, que fue como hace 4 días, los tres siguen en la fase de reclutamiento o ya terminaron la fase de reclutamiento, pero todavía no arrojan resultados. Entonces, son las cositas que, pues, ojalá arrojen un algo nuevo. ¿Dudas o preguntas? Para Pues pasar a... yo solo quería decir que además, o sea, falta que, o sea, que sea por una causa realmente arterítica, ¿no? Y que debemos pedir también BCG y PCR para ver si es como más por cuestiones inflamatorias y no tanto por un émbolo, porque no todas son por un émbolo, a pesar de que son la minoría. Justo. Entonces, pero eso es parte de lo primero, y tienes toda la razón, Marisol, porque a lo mejor deberíamos de hacer énfasis en el protocolo de atención que te está dando la AJA de acá, que los de la AJA sí saben de arteritis y todas esas cosas inflamatorias. Sí nos dicen, una de las partes más importantes es descartar la parte de una parte arterítica, porque estos van a mejorar bastante con esteroides. Podemos hacer la biopsia de la arteria temporal. Entonces, todo esto en la parte de los estudios, en la parte del diagnóstico, es lo que nos va a orientar a uno de los dos lados para tratar. Nada más ignoren esta parte de aquí porque esto no sirve. ¿Vale? Sí, y justamente decía que entre más temprano iniciaras también los Mejor esteroides pronóstico. en las causas arteríticas, como podías limitar el daño. Justo.
Y esa es parte, pues, importante del tratamiento de células gigantes, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Marisol. Oye, Alexis, tengo una duda. Dime. ¿Cómo distinguirías, por ejemplo, en el caso de que dijiste un fondo que no se ve tan mal, en que Ujú. realmente no se ve tan isquémico, o bueno, no se ve tan isquémico, y un paciente que tenga como una oclusión, digo, una neuritis óptica retrobulbar? ¿Tú no puedes distinguir entre ambos? Va a ser difícil. Te digo, parte de lo que vas a hacer ahí es que vas a tener que tener la parte de neuritis óptica, el abordaje de neuritis. Vas a tener a lo mejor una paciente joven, también vas a tener eh, eh, monocular. Entonces, toda esa parte de cómo va a ser el abordaje del paciente es lo que te va a dar la diferencia. Porque si estamos hablando, por ejemplo, dijiste neuritis óptica retrovulvar, ¿cierto? Entonces, una neuritis óptica retrovulvar, probablemente eso sí te dé un poquito de dolor, un poquito de molestia, un poquito de otros síntomas que no suelen estar asociados a, a oclusiones arteriales. Entonces, una oclusión arterial clónica, eso es lo que sí te puede hacer como diagnóstico diferencial de una neuritis óptica. Entonces, sabemos que también la neuritis óptica se relaciona mucho con em, ay, Esclerosis, ¿no? esclerosis, Ujú. ¿no? Entonces, son las otras cosas que te pueden orientar entre una y otra. ¿Quieres hacer un poquito más? Haz de una FAR, ¿no? ¿Te va a ayudar en el pronóstico al paciente? No, pero es algo que te va a ayudar en el diagnóstico del paciente, al menos no en oclusiones. Si ya estamos pensando en la neuritis óptica, a lo mejor te ayudó a descartar la posibilidad de una oclusión, ¿no? Hablando también de que lo más común es en pacientes añosos, en pacientes que tienen ya las otras enfermedades, condiciones sistémicas, ya tienes el paciente hipertenso, ya es el paciente que tiene colesterol en 8400. Entonces son los pacientitos que te dan los otros factores de riesgo orientados a, ¿no? Que no es tampoco el paciente habitual de una neuritis. ¿Me explico? Sí, no, más o menos. Sí, gracias. No, gracias a ti. Muy bien. Entonces, macroaneurisma. Macroaneurisma es un tema gustado por muchos, entendido por pocos, pero la neta, incómodo de platicar. Macroaneurisma, por definición, van a ser las dilataciones saculares que se suelen dar en las tres primeras bifurcaciones de los vasos. Generalmente, o dependiendo de la bibliografía, vamos a encontrar que algunos dicen que más de 100 micras, algunos dicen que más de 250 o un rango entre las dos. Principalmente se va a dar en mujeres que tienen problemas de lípidos, que tienen problemas de colesterol, que tienen problemas de presión alta. Entonces, todo esto es lo que nos va a decir. Hay muchas causas de daño vascular que te pueden generar lo mismo, ¿no? ¿Por qué estamos platicando de que entendido por pocos, que es muy gustoso? Porque cuando lo vemos, es de, güey, ven a ver esto, ¿no? Pero realmente no todos los macroneurismos van a que requerir tratamiento, no todos los macroneurismos van a responder al tratamiento. Muchos de los macroneurismas al tratarlos se complican. Muchos de los macroneurismas van a resolver por sí solos, van a resolver por sí solos y no requerían más nada. Muchos de los macroneurismas nosotros los tratamos nada más para ver qué pasó, ¿no? Entonces, esta es de las partes en las que sí puede ser un poquito incómodo de platicar, ¿vale? Entonces, clínica, la mayoría van a ser asintomáticos. La incidencia de macroneurisma? No sabemos la incidencia real, porque son asintomáticos. Los encuentran en un hallazgo, en una exploración, en una consulta regular. Entonces, por eso no nos vamos a envolver con números. Cuando vean un macroneurisma, hay algunas cositas que tienen que empezar a valorar. En este caso en particular, por ejemplo, podemos tener una baja visual asociada súbita, unilateral, indolora,
asociada a esta hemorragia. ¿Qué tipo de defectos encontramos en la FAR? ¿Qué opinan? Cuéntenme. De bloqueo. Defectos, ¿No? fenómenos Hiperfluorescente por acúmulo. por acúmulo. Muy bien. Sabemos que ahorita estamos en una fase temprana, entonces este es un macroneurisma arterial, ¿cierto? Muchas gracias, Sandra, ¿verdad? Sí. Súper. Entonces, tenemos una hiperfluorescencia por acúmulo en el macroaneurisma y tenemos una hipofluorescencia por bloqueo asociándolo al, a la fotoclínica por la hemorragia que tenemos acá, ¿no? Entonces, ¿qué opinan? A este paciente, ¿qué le haríamos? Vigilancia. ¿Por qué? Porque sí, ¿por qué no? ¿Qué opinan? Vamos a platicar. Entonces, aquí vamos a poner una pequeña pluma y en la pluma vamos a poner más o menos como por aquí estaría la fobia, ¿no? Bueno, si queremos ser un poquito más estrictos, vamos a poner ¿dónde está el lumbo? Estaría como, si no me equivoco, como por aquí, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería más o menos a sus ojos la distancia entre aquí y aquí? ¿Como unas 1000 micras? Recordemos que esto de aquí, teóricamente mide en promedio 1500, ¿no? Dani, tú, el glaucomatólogo, más o menos, ¿no? 1500. Es Luis Andrés. Pues los dos creen, los que creen mentiras. Entonces, esos dos muchachitos nos dicen más o menos el nervio va a medir 1500 micras, ¿cierto? Entonces, más o menos de ahí a ahí, un aproximado, unas 1000 micras. Está más de 1000 micras. Alrededor, poquito más, poquito menos, 1000 micras del centro de la fobia. ¿Qué opinan? Lo observamos, lo tratamos, lo dejamos ahí, le damos láser, le ponemos antiangiogénico, le damos terapia fotodinámica. Todas las opciones que acabo de mencionar, todas son opciones de tratamiento descritas. Hacemos vitrectomía. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué opinan? Muy bien. Pues entonces, como está relativamente cerca de la fobia, podemos hacer algún tipo de tratamiento, porque aquí está a más de 1500 micras. La verdad es que cualquiera de las opciones terapéuticas que ustedes elijan, le va a ir mejor a no hacerle nada. Entonces, hay un pequeño metaanálisis que nos habla de eso, de los pacientes que tienen macroneurismas, que pueden tener exudación o hemorragia cerca de la fobia y cualquiera de las opciones de tratamiento les va mejor que solo la observación. ¿Vale? Entonces, esta parte es bien importante, porque entonces es platicar con el paciente. ¿Sabes qué, güey? Si yo te dejo así, lo más probable es que te baje la visión. Si yo te trato, es probable que te baje la visión. Si no, pero lo más seguro es que si no te hago nada, te baja la visión. El tratamiento es orientado a poder salvar o mantener la visión que tienes ahorita. ¿Me explico o no me explico? Sí. Y Alexis. Entonces, esta parte es bien importante, porque ahorita lo que estamos platicando es en pacientes que tienen en el macroneurismo en la zona macular, porque son los pacientes a los que puede ser que el macroneurisma realmente les afecte la visión o la vida. Entonces, para la exploración, para el diagnóstico, perdón, necesitamos historia clínica. ¿Por qué? Porque recordemos que el macroneurisma está asociado a enfermedades sistémicas. Vamos a requerir la exploración porque necesitamos ver la lesión. En la imagen multimodal, porque recordemos que no todos los círculos, no todas las hemorragias, no todos estos van a ser macroaneurismas. Tenemos muchas cosas que nos pueden dar hemorragias subretinianas. ¿Qué tipo de lesiones pudieran darnos hemorragias subretinianas? Cuéntenme. Díganme una. Algo bien rápido. ¿Quién de ustedes quiere hacer retina? Nadie. Fractura coroidea. Fractura coroidea. Algo que te pueda dar hemorragias intrarretinianas. Retinopatía. Ya te puede tener retinopatía diabética. Muy bien. Hemorragias prerretinianas. Algo que no se haya mencionado ya, porque retinopatía diabética también puede ser. Oclusión. Una oclusión. Incluso.
Algo que te dé una hemorragia en las tres capas. Eso ya no está tan fácil. Un macroaneurisma. Un macroaneurisma, justo. Entonces, un macroaneurisma es una de las cosas que te puede dar una hemorragia en las tres partes. También un RAP te puede dar una hemorragia en las tres partes. Una PCV, polipoidea te puede dar hemorragia en las tres partes. Pero también todas estas, por el tipo de lesión, por el tipo de como extensión que va a tener la hemorragia, ¿no? O el tipo de fisiopatológicamente de lo que estamos hablando. Entonces, esa es parte de la importancia de la imagen multimodal. Encontrar por qué me sangró el paciente y el tipo de sangrado que tenemos. Para eso es lo que nos va a ayudar. Entonces, tratamiento, lo que estamos platicando ahorita. Hay muchas cosas que le puedes hacer a este paciente. Lo puedes observar, le puedes dar láser en la presentación que ustedes quieran, le pueden dar anti-VEGF en el medicamento que ustedes quieran, le pueden hacer cirugía en la presentación que ustedes quieran. Entonces, todo esto es bien importante porque, como ya platicamos, los macroaneurismas que tengan o puedan tener involucro o amenaza de la fobia son los que podríamos o deberíamos tal vez, depende del contexto del paciente, de tratar, porque son los que nos van a ayudar un poquito o nos pueden mejorar un tanto la visión, ¿vale? A diferencia, por ejemplo, de este paciente. Este paciente es un paciente que tiene un macroaneurisma, que tiene una hemorragia grande, pero realmente pues la fobia. Creo que se le fue la señal. Intermedio. Pausa. Aprovechando ahorita que Alexis no está por ahora, yo imagino que todos leemos antes de la clase, entonces por favor respondan si llega a preguntar algo, para que no se quede la pregunta en el aire. Gracias. Una disculpita, ya volvimos. Entonces, lo que estábamos platicando, este paciente en particular, pues la fobia va a estar por acá, ¿no? Entonces, en el capítulo de Ryan, obviamente lo que ponemos en esta diapositiva es que tenemos la hemorragia por el macroaneurisma, vemos toda la exudación en la periferia, pero vemos que realmente pues este macroaneurisma nunca tuvo involucro ni amenaza fobial. Entonces,
El macroaneurisma se rompió, sangró, exudó, se curó y nunca pasó nada. Nunca requirió de nada más. El paciente no requirió ningún tipo de tratamiento. Todo evolucionó solo y al paciente le fue bien, ¿no? Entonces, vamos a tener lo que estábamos platicando, diferentes grados de hemorragia vamos a tener diferentes tipos de lesiones asociados al macroaneurisma con diferentes hallazgos que lo que nos van a decir, todo esto, por ejemplo, aquí pensaríamos en una de MAE, tal vez, dependiendo del contexto del paciente, ¿no? Las neovascularizaciones maculares pueden sangrar completamente. Una proliferación aneurismática tipo 1 puede sangrar completamente. Entonces, todo esto es lo que nos va a llevar o nos va a orientar a un diagnóstico u otro, ¿vale? Recordemos que una de las cosas de las macroaneurismas, ya íbamos a terminar. Una de las cosas de macroaneurismas es que uno de los hallazgos comunes o a recordar es el famoso hemorragia en reloj de arena, en el OCT. O sea, así como la forma. ¿Es la única patología que te puede dar una hemorragia en reloj de arena? No. Las patologías que te den hemorragia en todas las capas de la retina te pueden dar una hemorragia en reloj de arena. Entonces es algo que te ayuda o te puede ayudar a diferenciar entre, entre estas enfermedades, ¿no? Entre estos diagnósticos diferenciales del tipo de hemorragia que tengas dentro de la cavidad vitrea. Entonces, en conclusión, ¿qué pacientes vamos a tratar con macroaneurismas? Los que estén amenazando la fobia. Los que estén amenazando la fobia, si tenemos la opción de observación, no la recomendaría. ¿Qué podemos hacer? Podemos dar cualquiera de las opciones que ustedes quieran. Si tienen la disposición o tienen al alcance el láser micropulsado, podemos darle el láser micropulsado. Si tienen la disposición el usar algún tipo, alguna suerte de TTT, se puede hacer. El tiempo de exposición se debe aumentar y el poder bajarlo un tantito. ¿Qué es lo que estamos buscando? Nada más es el blanqueamiento de la lesión. Se puede romper el macroaneurisma por el láser completamente, se puede romper. Si el problema del macroaneurisma es que está exudando, les diría hay que usar antiangiogénico. ¿Cuál antiangiogénico? El que tengan al alcance. Yo, personalmente, empezaría con aflibercept de 2 mg. ¿Por qué? Porque es con el que yo me siento más seguro. ¿Tiene indicación? No, no tiene indicación. Es off-label completamente. Podríamos empezar con faricimab completamente. ¿Por qué faricimab? ¿Por qué les daría faricimab? Porque la mayor concentración molar que nos ofrece aflibercept de 8 mg, no considero que me vaya a ofrecer un mayor beneficio sobre aflibercept de 2 mg y nada más le voy a cobrar más caro al paciente. O en el caso del hospital militar, pues no le veo tampoco un gran beneficio de una molécula a la otra. ¿Por qué faricimab podría ser otra opción? Porque al tener la opción del TAI2, esperaría que se estabilice un poquito más la membrana del macroaneurisma y por lo tanto exude menos, ¿vale? Entonces, ¿por qué no estamos hablando de esteroides? Porque realmente no está en las publicaciones, no sé si hay alguien que lo haya hecho y no sería tampoco para mí ni primera ni segunda opción para un tratamiento, ¿vale? ¿En qué pacientes habríamos una vitrectomía? En un paciente que tenga un macroaneurisma que se rompió y la HB no responde, no se reabsorbe. Como platicamos en el otro paciente que tuvimos en el caso que está en el Ryan, se rompió el macroaneurisma, pero la hemorragia se quedó contenida, con el paso del tiempo se reabsorbió y no pasó nada. Lo que sí puede pasar, como ya platicamos, que la hemorragia puede ser en todas las capas de la retina, puede ser hacia la hemorragia vítrea y que siga sangrando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Haríamos una vitrectomía, tendríamos que hacer hemostasia, ya sea con la diatermia o se puede hacer con el láser también, pero sería como otra opción, en casos que no resuelva con el tratamiento conservador. Y ahí el láser se le da justamente como justo donde está empezando la dilatación del Se le da vaso directamente al láser, o como digo un al poquito más, macroaneurisma.
O sea, se da sobre la lesión, no en el vaso sano, como pegadito al aneurisma. Y fíjate que realmente, si somos bien objetivos a lo que dice la bibliografía, se puede hacer las dos. Se pueden hacer las tres. Puedes rodear el macroaneurisma, puedes darle al vaso nutricio y puedes darle al macroaneurisma tal cual. Entonces, cualquiera de las tres opciones no está mal. Énfasis en no está mal. Porque realmente que yo te diga, cualquiera de las tres opciones está bien, pues realmente ninguna de las tres está bien porque ninguna de las tres te va a hacer el gran cambio en las cosas. Cosas importantes. El láser directo puede romper el macroaneurisma o es más probable que rompa el macroaneurisma. Entonces, lo que buscamos es que con la fotocoagulación, con el láser, se embolice el aneurisma. Entonces, al embolizarse el aneurisma, pues ya se acabó el problema, ¿no? Con el otro lo que buscas es limitar la extensión de la exudación. Y con le das al vaso nutricio, lo que buscas es, pues, que deje de recibir, pero todo lo que pasó después, o todo lo que, a donde iba el vaso, ya sea pues, generalmente van a ser en la circulación en arterial, pues el resto de la retina que nutría esa arteria, pues también va a sufrir, ¿no? Lo mismo que lo que estábamos hablando de las opciones arteriales. Entonces, si hay algo que se deben de llevar del macroaneurisma es que se ven bonitos, es algo como para compartir lo he visto, ¿no? No todos van a requerir tratamiento, pero entre los que requieren tratamiento, no se vale dejarlos en observación. Yo tengo una duda. Dime, Y, Sandra. por ejemplo, el seguimiento en los que no requieren de tratamiento, ¿cada cuánto se tiene que estar viendo al paciente? Porque yo leí que podía ser cada 6 meses, pero en otra Está normal. bibliografía dice que debe ser más estrecho, desde 1 hasta cada 3 meses, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto lo tengo que ver? No está normado. Si tú me preguntas qué haría yo, si lo estuviera viendo yo en el hospital militar, tenemos más de 200 consultas al día. Entonces, que yo te diga que lo vamos a ver cada 3 meses, la verdad es mentira. El mínimo mínimo te diría cada 4, cada 6. Si alguno de los residentes me dijera de que, güey, lo voy a citar en un mes, ¿para qué? No tiene nada que hacer. ¿Me explico? Entonces sí sería como, cítalo en un poquito más de tiempo, porque ya sabemos que no requiere tratamiento, ya sabemos que está más. Cítalo en 4 meses y dale señales de alarma. Señor, si le baja la visión, si tiene cualquier. Véngase para acá. Lo vamos a atender de urgencia. Aquí la atención es 24 horas, lo mismo que en el IMSS. Entonces, si tú me preguntas qué haría yo en la vida real, la verdad es que tampoco veo por qué citarlo más seguido. ¿Me explico? Tomando en cuenta la parte de lo que estamos diciendo ahorita, de que son pacientes que no van a requerir tratamiento. Si estamos hablando de pacientes que sí requirieron tratamiento, lo que te diría es, va a depender de la modalidad de tratamiento que le estés dando. Sabemos que el láser micropulsado va a tener el efecto máximo a los 3 meses. Entonces, si tú le das láser micropulsado, cítalo al mes y vamos a ver cómo respondió. ¿Qué es lo que debe de pasar? Debe disminuirle en algún grado el grado de exudación. Sabemos que le vamos a dar. Si estamos hablando muy rápido, dime también, güey, ¿eh? Entonces, a lo que me refiero es, cuando tú le hiciste un OCT, tú vas a saber qué tan alto está, que si tiene el nivel de la exudación, o sea, lo vas a ver en el grosor macular central, en el líquido subretiniano y en el líquido intrarretiniano. Entonces, esto es lo que te va a decir a ti cuál de las opciones que tenemos acá, que tenemos en la vida, va a ir respondiendo. Si tú lo vas a inyectar, ¿cuánto tiempo tarda el antigiogénico en hacer efecto? Dependiendo de la bibliografía donde tú lo busques, lo vas a encontrar que puede ser desde los 24 a 48 horas hasta la semana, según lo que dice el Bravo en oclusiones. Pero lo que hemos visto en pacientes que inyectamos por ROP pueden ser incluso en las primeras 24 horas. Si estamos hablando, por ejemplo, de otras enfermedades que requieren tratamiento con antiangiogénico, hemos visto o se ha visto en estudios por OCT que la respuesta también es en las primeras 24 horas. Entonces yo te diría, no lo cites a las 24 horas, si quieres citarlo en las primeras 2 semanas, 3 semanas, un mes, para ver cómo respondió. Si estamos hablando de fotocoagulación dirigida, cítalo las 2 semanas, porque no para buscar mejoría, sino para que no haya empeorado, o sea, no se rompió. ¿Me explico? Ya va a depender cuándo lo vas a citar, dependiendo de la modalidad de tratamiento que hayas elegido. Ok, ¿Por qué lo del gracias. láser? Por lo que platicamos, ¿no? Si le das láser dirigido, existe la probabilidad de que se rompa.
Entonces, sí, a las 2 semanas, nada más dale señales de alarma. Ok, gracias. ¿No a ti? Oye, Alexis, ¿y has visto macroaneurismas múltiples o bilaterales? Fíjate que sí los hemos visto. De hecho, cuando rotó César con nosotros, me tocó enseñarle a darle láser. Porque la neta, pues en el hospital em, nos dan la oportunidad de tratar con muchas cosas. Porque tenemos el equipo que ustedes quieran, el medicamento que ustedes quieran, a la disponibilidad de nada más préstame la llave, güey. Entonces, em, con César me tocó darle láser a macroaneurismas que probablemente no lo hubiera tratado en otro lugar. Entonces, sí, sí nos ha tocado ver los bilaterales, sí nos ha tocado ver los múltiples. Le damos tratamientos nomás, pues, porque se puede y porque prevenir nada más la parte de, o buscar, según nosotros, la prevención de complicaciones asociadas, complicaciones asociadas, que se rompa, que haga HB. Igual, nosotros tenemos la disponibilidad de que si requiere quirófano, lo metemos en las próximas 72 horas máximo. ¿Y consideras que en esos casos ameriten como protocolo para estudio de enfermedades sistémicas más raras? Mm, Es que entonces ya empezamos a hablar de otro tipo de macroaneurismas. Porque sí te diría podríamos pensar en colagenopatías, podríamos pensar pues sí, principalmente colagenopatías. Porque si estamos hablando entonces de mangiomas, hematomas y todas esas cosas, sí te diría, ya no estamos hablando de puramente macroaneurismas. ¿Me explico? Ya entonces se empieza a pensar en otra cosa. Si me estás hablando de, por ejemplo, de que, no, pues es que tiene un von Hippel-Lindau, güey, abórdalo como von Hippel-Lindau. ¿Me explico? Si estamos pensando en la otra enfermedad que no sé cómo se pronuncia, pero que tiene la W, la R y la Y y todo esto, entonces sí es así como, güey, abórdalo como eso. ¿Me explico? Es como, cuando estamos hablando de macroaneurismas solamente y el tratamiento y la orientación y el diagnóstico y el seguimiento es por el macroaneurisma, es por la dilatación sacular de entre 100 y 250 micras que se encuentran en las primeras tres bifurcaciones de las arterias de la retina, ¿no? Entonces, si ya tiene alguna otra cosa o alguna otra enfermedad o alguna otra situación asociada a los macroaneurismas o que le esté generando macroaneurismas, abórdale eso. ¿Me explico? Sí, gracias. No a ti. ¿Dudas o preguntas? ¿Te ha tocado ver pacientes con oclusión de arteria por uso de drogas como la cocaína? Fíjate que nada más el paciente dice que no, pero es como, güey, tienes 36, em, acabas de bajar del. Porque honestamente, pues nosotros vemos pacientes de todo tipo, ¿no? Entonces, si es vienes así como medio raro, güey, probablemente no. Entonces, sí es así como, él dice que no, pero todos en el servicio dijimos güey, no pasa nada. O sea, ¿me explico? No le dices, obviamente sí, pero es como, lo sospechas. Y nada más fue una vez y gracias a Dios, o lo que puedo destacar también del hospital, es que tenemos siete retinólogos. Entonces, cuando tenemos pacientes raros o pacientes difíciles, nos sentamos así de que todos, en los 7 retinólogos más los 9 becarios, y de que, güey, es que llegó este paciente, ¿qué opinan? Entonces ahí se dice no mames, no lo viste, obviamente. Entonces es así como, bueno. Yo también lo estaba pensando, pero qué bueno que ya lo dijeron todos los demás, ¿no? Y entonces lo poco que se le dice es como, no pasa nada, de todas formas tu visión no va a regresar. El tratamiento, pues no hay, no tenemos nada comprobado. Nosotros, en lo personal, las veces que nos ha llegado, lo único que sí una vez em, le llamaron la atención a un resi fue porque no lo supo diagnosticar. No porque no lo tratara, güey, porque al final del día, cuando lo platicamos en el comité, fue güey, mi problema no es que no le haya picado el ojo, o le haya hecho una paracentesis o puesto una bolsa, es que no se haya dado cuenta de que el paciente tiene una oclusión de la arteria central de la retina. Necesitamos que el paciente, porque lo presentaron así como, tiene no me acuerdo qué, ¿no? Es como, güey, ¿no te diste cuenta que la retina está blanca?
Entonces, sí eso fue lo que nos hizo a nosotros llamar la atención al residente por por la parte de que no se dio cuenta, ¿no? Por la falta de diagnóstico, no por el pronóstico, no por el tratamiento, sino por la falta de expertise, sabiendo que pues tiene a disposición cualquiera de los equipos que quiera. Tenemos 3 optos, tenemos los X, ¿no? Ya es hablar de más. Pero si sabe que tiene a la disposición todo el equipo que quiera, creo que aquí está el cordero, así que probablemente él sabe de lo que estoy hablando. Sí, es doctor, presente. Entonces, por eso es importante la parte para nosotros es bien importante la parte del diagnóstico. Gracias a Dios, yo puedo decir abiertamente y sin temor que tenemos la posibilidad de hacer cualquier estudio, cualquier cosa, y es muy difícil que nos haga falta algo. Bueno, ahorita estamos en la autoridad, pero no vamos a hablar de eso. El rico humillando al pobre. Gracias. Claro que no, Shishi, si yo vengo de tu mismo hospital, güey. Se le olvidan sus raíces al doctor. Por eso te digo, si aquí estamos, Ahora ya puro vino y todo, y bueno. tomamos Mientras cervecita los uno jueves, toma güey. agua. O sea, nada más que no me ha tocado clase con ustedes. Un día dormías bajo un puente y ahora te juntas con gente refinada. Sí, bueno. Entonces, les digo, en conclusión, siento que se lleven esas partes sería para mí lo más importante de oclusiones arteriales y de macroaneurismas. No todas las macroaneurismas se van a tratar. De las oclusiones arteriales, al día de hoy o a la última vez que lo revisé, no hay un tratamiento que les pueda ofrecer una mejoría en en la agudeza visual. El 50% de los pacientes que tengan una oclusión arterial, llévense esta parte, se van a morir en los próximos 10 años. Y el 20% se van a morir en los próximos 5. Entonces, son los pacientes que, para mí, es de, güey, es importante recalcarles que se van a morir. Tienen que ir ahorita, no mañana, güey. Tienen que ir ahorita con su médico internista, agendar lo que tengan que agendar, hacerse lo que se tengan que hacer, porque el 50% se van a morir en los próximos 10 años y el 20% en los próximos 5. O sea, 20% significa uno en cada 5. 50%, que la realidad es que el porcentaje no me lo sé, pero sí que es más del 50. La mitad en los próximos 10 años. Entonces, no va a haber un tratamiento para que le mejore la visión, pero sí uno para que por lo menos viva un poquito más. Y de eso se va a encargar el médico internista, no es jale de nosotros. Y del microaneurisma, pues la verdad es que en la opción que quieran, menos observación en los que amenazan la visión. ¿Dudas o preguntas? Leí lo de la PAM, que venía así hasta el final del capítulo en el Ryan, pero como que no es muy extenso, ¿no? Ahí No, me porque pregunta más que no es, o sea, si encuentras una PAM en la OCT, ¿eso modifica algo en tu esquema de tratamiento? ¿Solo modifica el pronóstico? ¿Cuál es la significancia, pues? realmente que yo te diga así de, uy, una gran relevancia, no. Y te digo, la otra no me acuerdo cómo se llama, pero es neuroretinitis externa o algo así, y la única diferencia es en la capa donde está el material hiperrefléctico, que sigue siendo vascular, que sigue siendo, para el pronóstico, tratamiento y demás, realmente no es algo que le vayas a tratar. ¿Me explico? Entonces es así como algo a destacar, algo a saber, algo eh, para verte muy mamón cuando te pregunten, digan, güey, ¿qué es esto? Es una PAM. ¿Me explico? Es como que te vaya a Como aportar que algo más que más, nada para la descripción en la nota. justo. Y güey, cuando desescribes o no sé, tú no das diagnóstico. Entonces, es la parte de correlacionar con la clínica. Sí. Simón. ¿Dudas, preguntas, quejas, comentarios, traumas psicológicos o cualquier otra cosa en la que les pueda ayudar? Muy bien.
No, Alexis, muchas Muchas Muy gracias. bien, Chichi, gracias. Entonces, siempre es un placer hablar con ustedes, siempre es un placer compartir un poquito de clases. Muchas gracias por todas las retroalimentaciones que dieron. La verdad es que me encanta que estén leyendo y que estén haciendo cosas y ver los que pasaron de ser mis R1 a los mejores R2, R3 y oftalmólogos que han podido ser. Ya los vamos a ver como hasta dentro de 2 o 3 semanas, ¿no? Cuando veamos distrofias. Sí, Muy muchas bien. gracias, Alexis. No, a ustedes. Gracias, Entonces ya doctor. pasamos de platicar en el piso del quirófano a que nos pasen el terigión a todas estas clases de retina. Estoy muy orgulloso de ustedes, güey. Muchas felicidades a todos. No, muchas gracias a ti, Alexis. Te admiramos mucho y te respetamos. No, igual ustedes. Igual